Buenas noches, profesora Saribón Girón y compañeros. Mi nombre es Alejandra. Y hoy, en el marco de la unidad 1 de nuestra materia, tengo el placer de exponer un tema claramente maravilloso para todo cinéfilo: la narrativa cinematográfica. Un tema que considero claramente importante para la industria audiovisual. Comencemos. Para entender qué es la narrativa visual, tenemos que saber puntos claves. Construcción de una realidad: el tiempo cinematográfico versus el tiempo real. La estructura dramática en la pantalla. Para entender el montaje, primero debemos comprender estos tres ejes o tres figuras clave. Claramente, cuando hablamos de construcción de una realidad, es como el cineasta o el director quiere construir una historia a través de los medios audiovisuales, a través de las cámaras. Y en el segundo caso tenemos cuánto tiempo nos hará hacer este montaje o esta serie de grabaciones de varios planos, y versus cuando lo queremos difundir este material audiovisual. Y la estructura dramática en la pantalla, cómo queremos estructurar esta historia, estructurar la historia del personaje para de alguna u otra forma exponerla ante los espectadores o ante el público. Para entender esto, primero debemos comprender que la narrativa cinematográfica, a diferencia de otros medios de arte como la literatura, el teatro, el cine tiene claramente su propio código para contar historias. Cuando vemos una película, no estamos viendo una realidad, sino una construcción de una realidad, una construcción de una historia como tal, a través de una lente. Por ejemplo, un elemento fundamental, como les dije en primera instancia, aquí claramente el tiempo cinematográfico. En la vida real el tiempo no es lineal, es irreversible, puede cambiar mucho tiempo. Pero claramente en el cine el tiempo es elástico, se puede utilizar ¿cómo se dice? Varios tiempos para hacer varias tomas o varios planos. Gracias a la narrativa audiovisual podemos condensar la vida entera de un personaje en 2 horas de película, o expandir un segundo de suspenso como una explosión de una bomba, por ejemplo, y extendiéndolo a la pantalla. Claramente esto da de una forma una flexibilidad o una facilidad para que el cineasta pueda atrapar el interés del público o del espectador, o la atención del espectador, para construir una estructura dramática sólida. Ahora bien, ¿qué es el montaje? ¿Por qué es considerado como el corazón del cine? Porque gracias al montaje podemos escoger varias escenas, varios planos para darle hilo a esa historia, cómo contar esa historia, cómo adentrarnos cada personaje durante la grabación. Ahora bien, ¿cómo se logra moldear ese tiempo y ese espacio? Se van a preguntar. Y claramente la respuesta es a través del montaje, como les dije anteriormente. El montaje es la selección y ordenación y combinación de planos que fueron grabados durante el rodaje en sí de la película o de la serie. Muchos teóricos coinciden que el montaje es el puro lenguaje del cine. ¿Por qué? Porque su esencia, el director puede grabar varias escenas maravillosas, pero es en la sala de edición donde se decide cómo se quiere contar la historia o el ritmo como tal. Si los planos son cortos, vamos a generar tensión o una acción.
Si son largos, invitamos a la contemplación, al drama. El montaje clásico busca ser invisible, es decir, que el espectador se sumerja tanto en la historia que no note los cortos entre cámara y otra. Ahora pasamos a los principios fundamentales. En primer caso tenemos el principio del montaje del efecto Kuleshov o de continuidad. Este es un experimento creado por un cineasta ruso llamado Oleg Kuleshov. Él transformó la psicología del cine. Él demostró que el espectador no solo reacciona a un plano por sí solo, sino que la asociación de los dos planos continuos crean como una tensión o una reacción hacia el espectador. Por ejemplo, si mostramos el rostro inexpresivo de un actor y luego un plato de sopa, el público tiende a pensar, tiene hambre. Pero si mostramos el mismo rostro seguido de un ataúd, el público interpreta, alguien se murió y el personaje siente una tristeza. Esto demuestra que el montaje genera un significado completamente nuevo en la mente de nuestro espectador. Y el otro principio que tenemos es el rasgo o de continuidad. Como comunicadores, debemos velar por la coherencia visual, que esos planos o esas grabaciones tengan sentido en la historia o en el ritmo de la historia y en el hilo de la historia. Si un personaje mira hacia la derecha en un plano, el siguiente plano, la cámara debe respetar esa misma dirección. El rasgo cuida que la luz y la posición del objeto y los movimientos tengan claramente una lógica, evitando que el espectador se confunda y se salga de la magia de la historia. Y claramente también tenemos el principio de coherencia visual narrativa. ¿Por qué? Porque claramente todos estos montajes, todos estos planos, todas estas escenas tienen que tener una coherencia con el ritmo de la historia o con lo que está haciendo el personaje o cómo es como o cómo es la narrativa de la historia como tal. Ahora, claramente como todos los montajes tienen tipos y tienen impacto. En el primer caso tenemos el montaje narrativo, que es cuando cuentan la historia de una forma más lineal al hilo de la historia, que sea cronológica y que evoluciona la historia del personaje. En el segundo tenemos el montaje expresivo, ideológico, donde se transmiten las ideas y las emociones, que fue expuesta por la escuela soviética. Y el montaje rítmico, el dinamismo basado en la duración de los planos, en cómo dura el tiempo de los planos. Dependiendo de la intención del comunicador o del cineasta, podemos aplicar distintos tipos de montaje cuando queremos contar una historia, ya sea cine, sea una serie de televisión, sea un corto. Y claramente, como dije, en el montaje narrativo es uno de los más comunes. Él se encarga de contar los hechos de una forma muy cronológica, lineal o derechita, claramente pueden tener saltos temporales lógicos para que la historia avance. En el segundo lugar, como dije, que está el montaje expresivo, tenemos que los directores como Sergei Eisenstein, no busca claramente, aquí ya no se busca una continuidad, sino que un choque de ideas, que tengan ideas muy locas, ideas muy geniales. Si editamos la imagen de una manifestación obrera junto a la imagen de un matadero de ganado, estamos transmitiendo una crítica social.
sin necesidad de palabras. Y podemos ver que hay muchas películas en tiempos atrás o en nuestros tiempos que claramente utilizan ese tipo de montaje para hacer una crítica o ser una satírica. Si mal no me equivoco, creo que la película de Barbie utilizó claramente un montaje expresivo porque, sobre todo porque cómo cuentan la historia a través de Barbie, a través de su visión como muñeca, a través de la visión de la gente de realidad. Y bueno, por último tenemos el montaje rítmico que que se basa en la métrica y la duración de los planos para generar una sensación, utilizando escenas de persecución o videoclips musicales. Y una conclusión. Bueno, para concluir, me gustaría destacar una frase muy famosa en el medio audiovisual. El cine se escribe 3 veces. Primero en el guión, luego en el rodaje y finalmente en el montaje. ¿Por qué? Porque si no se cumple estos eh, tres puntos clave, no podemos contar una historia, no podemos crear una película, no podemos crear un corto que nos atraiga, ya que el poder de la edición es un mensaje potente. La manipulación consciente del tiempo y el espacio es fundamental. Claramente el cine se escribe 3 veces. Como futuras comunicadores sociales, comprender qué es el montaje y la narrativa cinematográfica nos otorga una herramienta de comunicación masiva, sumamente poderosa. Claramente dominar el montaje y dominar el mensaje cuando nosotros queremos hacer una crítica social, cuando queremos hacer una historia basada en un mensaje de conciencia. Esto nos permite al final guiar la mente, guiar una ideología y una emoción con la audiencia a través de las imágenes. Bueno, muchas gracias por escucharme.